Hola y bienvenidos a Game Masters. Hoy os traemos el tutorial de Black Rose Wars. Yo soy Quique. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Bueno, pues como ya habíamos prometido hace bastante tiempo, os vamos a traer por fin el tutorial de este juegazo de Black Rose Wars. Y bueno, antes de empezar el tutorial, tened en cuenta que es un juego complicado, ¿vale? Tutorial es más bien una guía para que sepáis las nociones básicas, pero sí que es verdad que este es un juego que necesitáis el manual, sobre todo de las primeras partidas. Muchos simbolitos, muchas cositas así puntuales que sí que tenéis que echar un vistazo, porque si nos pusiéramos a explicar detalle cosita por detalle, por cosita, el tutorial duraría 3 horas, entonces pues vamos a centrarnos en lo principal, en y que también sepáis más o porque menos cómo funciona. es un juego que creo que se aprende mucho mejor jugando. Y con que para que la primera partida tengáis, pues eso, una noción, bueno, a ver, que sepáis jugar obviamente, pero sobre todo en el tema, como él ha dicho, de los iconos y demás, con que tengáis unas nociones es más que suficiente. Os daréis cuenta que vienen unas cartas de referencia. De ayuda, que son súper útiles, así que bueno, vamos a ir directamente a preparar la partida. Lo primero que tenéis que preparar para este juego son las losetas. Empezamos siempre poniendo en el centro de la mesa la loseta que es la habitación de la rosa negra, ¿vale? Ponemos esa en el centro y entre toda la pila de losetas, que hay bastantes, tenemos que buscar la loseta del trono, que es esta. Las demás las apartamos un segundo y una vez hemos colocado la primera, que es la de la rosa negra en el centro, la del trono tenemos que colocarla donde queramos, pero siempre adyacente a la de la rosa. Una vez hemos hecho eso, ya sí que cogemos el resto de losetas, las barajamos, más o menos, como podamos. Un poquito, se ve por detrás que loseta es, pero bueno, le dais una vueltecita y ya entonces las vamos colocando, siempre teniendo como centro la loseta de la rosa negra alrededor. También es verdad que hay que colocar al principio del juego siempre las losetas con los troquelitos hacia arriba, porque eso quiere decir que la habitación pues que está entera. Está activa, por así decirlo. El orden da igual, vaya, de hecho la gracia es que en cada partida pues sea distinto. Exacto, esto pues lo vas barajando y van cayendo las losetas en diferentes sitios. Hasta que se quede algo como así, una especie de colmena. Y ahora es el momento en el que cogemos las losetas de los jugadores, que son estas 4, que vienen con los 4 colores, las barajamos. Lo que sí, esta va a depender del número de jugadores que estemos jugando, que las pongamos todas, pongamos menos. Vamos a enseñar más o menos cómo se ponen para todos los jugadores, para que más o menos os hagáis una idea. Si jugáramos 4, pues se pone en las 4 esquinas, boca abajo. Si fuésemos 3, pues quitamos una de ellas y la tercera se quedaría así. Y si fuésemos 2, irían, digamos, cada una en una esquina opuesta. Y ya está. Esa sería, digamos, la preparación de lo que es la loseta. Nosotros, pues, lógicamente, vamos a preparar la 2. Vamos a dejarlo para 2, exactamente. Recordad que este es un juego competitivo, es decir, que mínimo 2. Y no existe ningún tipo de mecanismo para jugar en solitario. Sí, bueno, realmente después tenéis una expansión que es Inferno, exacto, que pero esa ya es la expansión como tal. Pero bueno, exactamente. Como base es así. Es así. Lo siguiente que tenemos que colocar, que vamos a encontrar en las cajas, son lo que es los nombres de las salas. Van a venir estas etiquetitas, por así decirlo. Cada una de las salas, como veis en lo que es la propia loseta, vienen con su nombre y esto van a ser las fichas de activación. Entonces, por lo que tenemos que ir haciendo, buscando, por ejemplo, esta es la arena, pues ir colocándolo. Una vez hemos colocado todas las fichitas, que vamos, he hecho no lo he dicho, pero vaya, tenéis que colocarlas por la parte que está, digamos, activa. Por la parte de atrás sale lo mismo, pero tiene la cruz roja. La tenemos que poner por la parte que está sin la cruz. Una vez las hemos colocado todas, la
etiqueta de la sala de la rosa negra la dejamos al lado por un momento, ¿vale? Que ahora vemos cómo se pone. Lo siguiente a colocar son los paneles. Por un lado tenemos el panel de puntos, ahora vemos qué cosillas se ponen ahí, y por aquí el panel de eventos. Una vez hemos colocado estos dos paneles, hay que colocar una serie de cosas más por aquí encima. Este panel de aquí es para, entre otras cosas, por ejemplo, el tracking de puntos. El objetivo, de hecho, de este juego es ir acumulando cuanto más puntos posible. Ahora iremos viendo qué cosas nos van a ir dando puntos, ya que, bueno, pues somos una serie de magos que estamos compitiendo por el poder de la rosa negra. Y también hay que decir que la rosa negra no es solo una cosa, por así decirlo, que tengamos que conseguir, sino que es como un ente, por así decirlo, una fuerza mágica, como queráis mirarlo, que también va a participar en el juego. Ahora iréis viendo cómo participa. Participa, de hecho, de forma que tiene hasta su propio marcador, que tenemos que poner en el tracking de puntos junto con los de nuestros jugadores. Nosotros hemos cogido esos dos, pero vamos, cualquiera. que hay más personajes, pero vamos, que al fin y al cabo es lo mismo. En este panel también tenemos que colocar las cartas de misión. Las cartas de misión son las que tienen este reverso marrón con el pergamino. Vais a ver que hay, no solo del mazo de misiones, sino también del mazo de eventos, como que 3 tipos de mazos diferentes, ¿vale? Que son muy parecidos entre sí. Y la diferencia que tiene es el iconito de la luna. Ahí se verá. Ahora vemos también eso que es. Pero bueno, siempre empezamos con la luna menguante, que es la más pequeña. La ponemos en su huequito. Aquí, justo en este hueco, es donde ponemos la etiqueta de la sola de la rosa negra, que antes no habíamos colocado, pues la dejamos por ahí. Y en este huequito de aquí, ya te lo dice aquí, colocamos el mazo de vocaciones, que vocaciones van a ser básicamente los monstruillos que podemos invocar y otros bichillos que salen por ahí. No hace falta mezclarlo ni hacer nada con él, porque cuando vas a evocar a cualquiera de ellos, lo buscas en el mazo, así que no. El resto de mazos sí que se baraja, pero sí este no, porque es que este es verdad que realmente no tiene ni anverso ni reverso, que es simplemente pues las cartas que luego van a identificar a ese espectro y ya está. Por aquí tenemos el otro panel, que este sí que sería el panel de eventos, que como veis por aquí pues hay 3 mazos también que corresponden a las lunitas, igual que al mazo de misiones. Sí, pues ponemos el primero, que va a ser el de la lunita... que no me acuerdo si va aquí. Menguante, sí. Y también por aquí, bueno, no lo ponemos todo en tapercillos, pero vaya, aquí digamos que irían estos tokens, los cubitos negros, que los cubillos negros son los que van a representar el poder de la rosa negra. Entonces esto digamos que los ponemos en el, como veis aquí, rosa negra, los recursos de la rosa negra. Aquí hay también como que un hueco para ir acumulando aquí ciertas cosas que puede ir consiguiendo la rosa negra. Entre otras pues van a ser salas, que ahora vemos que es lo que pasa con las salas en este juego, y trofeos, que también vemos ahora que son exactamente los trofeos. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es coger nuestro personaje, que por cierto, mirad las ilustraciones de la parte de atrás. Flipante. Son una pasada. Pero vamos, cogemos de los personajes que vienen, que también, bueno, esto es solo de la caja base, hay varias expansiones, y por ejemplo los Stretch Goals se desbloquearon más personajes. Se incluyen mascotas y cosas así, eso nosotros no vamos a entrar. Exacto, esto digamos que es lo que viene en el base y nada, lo que si acaso podéis mirar, porque son realmente luego en el fondo no tiene tanta importancia el personaje que te cojas, pero sí que es verdad que la vida varía un poquito y el tamaño de la mano de cartas, ¿vale? Que viene aquí esos datos marcados, pero tampoco una cosa brutal. Nosotros pues no vamos a coger estos dos mismos. Que son exactamente los mismos dos que hemos colocado en el traje de puntuación. De hecho, entre otras cosas, aparte de preparar pues nuestro tablero de jugador, que ahora vemos qué cosillas hay aquí, obviamente los 2 tokencitos de los personajes que correspondan, y además tendremos que coger pues todos los tokens de recurso que correspondan. No tienen ningún color asociado. Por ejemplo, se va a coger el rojo, yo mismo el azul. Sí que es cierto que tienen un de estos asociados que es el color que te sale en la habitación. Exacto. Nosotros no lo hemos mirado, de hecho justo han salido los dos. Justo han salido los dos que no eran de nuestro color, así que vamos a cambiarlo. Digamos que sería algo así como el rojo y yo el azul. El azul. Y así no tenemos que cambiar las habitaciones que se han movido. Y digamos que eso, cogemos los cubitos que son los recursos, y en este juego también vamos a tener otras cositas, si no se me escapan de las manos porque es que son muy pequeñitas, que son las rositas, ¿vale? Ahora vemos para qué se usan, pero
son estas rositas de plástico que vienen en el juego, que también viene cada una para el color que corresponda de jugador. A mano también de nuestro tablero de jugador tenemos que colocar una serie de fichitas que van a venir también para cada jugador. Vamos a ver un poco así por encima cuáles son. Por aquí vamos a tener estas dos fichas que van a marcar tipos de acción que va a tener nuestro personaje, que estas las colocamos en estos huequitos de aquí. Los de las acciones. Sí. Por aquí vamos a tener otra serie de tokens que son la cara de nuestro personaje, como con una mancha de sangre, que estas vamos a tener que tenerlas a un lado porque estos van a ser los trofeos que nuestros enemigos se van a poder llevar por habernos matado. Vienen un montón. Sí, vienen unos cuantos. Quiere decir que vas a morir. Vas a morir y mucho. Por aquí también tenemos las fichas de trampa y de hechizos de protección, que vienen con nuestro color. Ahora vemos cómo se usan. Y también una serie de tokens que vienen con unos cuantos símbolos, que son también para las cartas de hechizo, que ahora vemos cómo funciona, que alguna que otra vez vamos a poder necesitar de estos tokens. Pues esas cositas a mano. También dejad a mano las cartas, como hemos dicho antes, de eventos, que son las blanquitas, y las de misión, que tienen las otras dos caritas de la luna. Las dejamos a mano porque van a hacer falta conforme vaya avanzando el juego. Así como, obviamente, como no, nuestras miniaturas. Por aquí dejo la de Quique en su sala, por aquí la mía en mi sala, que claro, tendremos que colocarla según la sala inicial de cada uno de nuestros jugadores. Como habéis visto, yo soy azul, pues entonces tengo a mi personaje en el azul, en el rojo, y también, pues como no, todas las demás miniaturas que vienen en la caja, que vienen un montón, pues están en medio a mano. Dejará la caja cerca. Sí. Y el token de primer jugador. Bueno, esta es la versión que vino desbloqueable. Si no, pues lo vais a tener en un tokencito, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos que preparar? Aparte de una muy buena mesa grande, los mazos de cartas, que vamos a verlo ahora. Ya tenemos nuestro tablero de jugador con todos los recursos a mano. Lo siguiente que toca preparar pues son las cartas. Vamos a tener por un lado como unas pequeñas cartas de ayuda, que son un resumen de cada una de las acciones que tiene la sala, porque digamos que cada sala tiene como una especie de acción especial. Y es verdad que, claro, los iconos que vienen en las etiquetas, algunos sí son más reconocibles y otros son un poco más complicados, y la verdad que la carta viene súper bien. Entre todas estas cartas, que ahora vemos cómo se organizan, vienen también otra serie de cartas con los iconos de nuestros personajes. Estas tenemos que cogerlas un segundo, que ahora vemos qué hacemos con ellas. Y por aquí hemos preparado toda la cantidad de cartas que vienen en la caja. Si os fijáis, en cada una de estos montoncitos de cartas, debajo está puesta como esta especie de separador, que van a ser pues para que nos ayuden a hacer los mazos en la mesa. Tenemos pues las cartas, por ejemplo, que estas son las de nigromancia, que son las grises. Pues simplemente tenemos que cogerlas, hacer el mazo, barajarlas y colocamos el separador para poder ponerlas encima, y que así, pues, como tiene que ir boca abajo, sepamos qué mazo es cada una de las cartas. Hay 6 escuelas de magia, cada una viene aquí con su nombre: nigromancia, adivinación, destrucción, ilusión, conspiración y transmutación. Y también tenemos por aquí un macito muy pequeñito, que son los hechizos olvidados, que de hecho las cartas son como diferentes, son brillantes, que estas por ahora vamos a dejarlas a un lado, ¿vale? Porque estas son un tanto especiales, pero también las tenemos aquí cerca porque en algún momento puede que tengamos que echar mano de ellas. Una vez que ya tenemos todos los mazos preparados, es el momento de escoger a qué escuela de magia vamos a pertenecer cada uno de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos ahora que escoger entre todos estos 6 mazos, es decir, el mazo de olvidados no entra para esta preparación. Tenemos que escoger una de esas escuelas y solo puede coger una cada jugador. Es decir, que por ejemplo no podemos coger los dos. De ahí la gracia de que es importante quien sea primer jugador, segundo... Exactamente. El primer jugador en este juego, según las instrucciones, se decide por la última persona que haya recibido o dado una rosa. El caso de la pareja, pues la verdad que es un poco conflictivo porque normalmente va a ser el mismo evento. Así que bueno, si no, puedes decidirlo a suerte o por otro criterio, el típico de edad o el que haya ganado la última vez. Tiráis un dado, lo que sea. Veáis. Pero bueno, se supone que que el que sea primer jugador, aparte de llevar el token de la coronita, vamos a hacer que es Quique,
Pues entonces esa persona, de una de esos 6 mazos, ahora vemos más en detalle cómo van las cartas, ¿vale? Cogería de estos mazos uno de los mazos, digamos una mano inicial. ¿Cómo sabemos cuáles son las manos iniciales? La misma carta que el separador, por la parte de atrás tiene como varios grupos de cartas. Entonces si por ejemplo Quique quiere coger destrucción, pues se viene por detrás y dice, bueno, pues quiero un mazo de destrucción, quiero el mazo aplastador. Entonces aquí le dice la cantidad de cartas y cuáles exactamente se tiene que coger. Es como una mano inicial que te dan para iniciar la partida. Entonces tú escogerías una escuela, esa escuela después de escogerla, le da la vuelta a la carta esta y te vienen 2 tipos de manos iniciales. Exacto. Y entre una de esas 2 tú tendrías que escoger la que tú quieras. Y también puedes coger la escuela de baje que tú quieras, que claro, yo cogí destrucción por coger, pero tú puedes ver todas las cartas. De hecho nosotros lo que solemos hacer es coger todos los separadores, le echamos un vistazo a todas, digamos, estas manos iniciales, por ejemplo es el de destrucción, adivinación, y las ponemos todas para echarle un vistazo. Realmente no sabéis qué hace cada carta, son muchas cartas. Con el tiempo, si estéis muchas partidas, sabréis. Pero ahora de primeras, pues tú dirás, pues bueno, me llama la atención que esta se llama tormenta y esta es flecha inestable o lo que sea. Pues me llama más este por los nombres que este otro. Entonces, porque aquí realmente no te dice... No te dice lo que consiste el hechizo, y es verdad que eso es una de las cosas que va haciéndote la idea conforme vas jugando. Pero también es verdad que el nombre no se suele alejar mucho de la realidad. Es decir, si pone bola de fuego... es que hace daño. Pues hace daño. Si pone invocar no sé qué, pues va a ser una invocación, en fin. También el tipo de escuela más o menos te guía al tipo de acción. Evidentemente, si vas a coger una carta de destrucción, no espere que vayas a conjurar muchos bichitos, porque precisamente ni te vas a poner muchos tipos de cartas de protección. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues vamos a... Si Quique quiere destrucción mismo... Que yo fuese destrucción y escojo aniquilador, pues busco tormenta meteorito, rayo de destrucción y me creo mi mazo. Exacto. Yo, por ejemplo, voy a coger de conspiración mismo y me dice experto en misiones. Y me pone aquí el número de cartas que tengo que buscarlas en el mazo. Y nada, simplemente pues tengo que coger tantas cartas como me digas. De algunas cartas a lo mejor me va a decir que cojo más de una. Por ejemplo, en este me dice que puerta mágica serían 2. Pues ya está, preparo las cartas y listo. Y bueno, en el momento que ya hemos cogido nuestra mano inicial, que es como hemos visto la que nos señala en el reverso del separador, uy, que destruyó la mesa, es el momento de devolver las cartas del resto del mazo a su hueco. Pero tenemos que añadir a ese mazo las 3 cartas iniciales de nuestro personaje. De ahí la gracia que no podemos coger más de un jugador la misma escuela, porque ahora estas cartas, digamos que van a estar mezcladas. En mi caso, por ejemplo, en el mazo de conspiración, entonces en el suyo, en el de destrucción, que están... tienen el icono ahí, por ejemplo. Aquí. Entonces lo barajamos, lo dejamos en el mazo, y esto a lo largo de la partida, conforme vayamos robando cartas de esa escuela, pues tenemos la oportunidad de que nos salgan esas cartas personalizadas. Esa es la gracia, que después esas 3 cartas son más poderosas para cada personaje. Entonces pues escoges una clase y entonces normalmente, si eres un poco avispado, pues cogerás más cartas de esa escuela. También porque, por ejemplo, yo podría coger igualmente cartas de destrucción. Ahora vemos cómo se cogen esas cartas, ¿vale? Pero claro, si me sale su carta de personaje, yo no soy ese jugador, digamos, yo no soy este personaje, entonces no podría usar esa carta, ¿vale? Las cartas, digamos, que son para cada uno de los personajes, solo la puedo utilizar ese personaje. Que no porque tú escojas una escuela, no puedes robar del resto de escuelas. Que ahora, ya digo, ahora vemos cómo se... Porque esto, digamos, es la mano inicial, ¿vale? Esto no es en sí la partida. Vamos a poder coger cartas de todas las escuelas, pero sí que es cierto lo que ha dicho, que evidentemente si tú has cogido una escuela, deberías, digamos, tener una estrategia que tienda a coger cartas de ese tipo. Que realmente después, si por lo que sea no te gusta la escuela, tú puedes seguir cogiendo cartas de otro, no pasa nada. No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, ya una vez tenemos nuestra manita inicial, la tenemos que colocar en nuestro grimorio, que es como se va a llamar a partir de ahora nuestra mano. Barajarla, claro. La ponemos en nuestro grimorio, que es en la parte izquierda de nuestro tablero de jugador. Esto es importante tener en cuenta que va a hacer falta un huequecito a los lados del tablero, porque hay diferentes huecos para colocar según qué cosa, que ahora vamos viendo dónde se pueden ir poniendo cada una de las cosillas. Y ya con esta mano inicial nuestra sí que estaríamos listos para empezar nuestra partida a Black Rose Wars. Antes de entrar en lo que es en sí la fase de cada uno de los turnos,
como ya hemos dicho hace un segundo, el juego consiste en ir acumulando puntos, ¿vale? Los puntos ahora vamos a ir viendo cómo los vamos a ir ganando. A la hora de ir ganando puntos, pues va a ir subiendo nuestros tokens de personajes, incluido el de la rosa negra, por el track de puntos. Y como veis, voy a apartar los tokens un segundo. Hay 3 iconitos en el track de puntos, con los iconitos de las lunas que corresponden a los mazos. Si vais hilando, ya podréis dar cuenta que va a significar que se vayan avanzando los tokens de puntos. Si alguno de los tokens, da igual el de quién, ¿vale? No importa que sea la rosa negra, como si uno de los jugadores alcanza los 6 puntos, es el momento de cambiar los mazos de luna menguante a la luna creciente, que simplemente tendríamos que retirar el mazo y colocar el siguiente en su hueco. El primero que llegue. El primer token, o sea, con que un token sobrepase ese punto, se cambia el mazo. Y lo mismo ocurriría a los 18 puntos, que ya el mazo cambiaría al de la luna llena, ¿vale? Nada más que un token se ponga en esa casilla, se cambia el mazo. Sí, cambiaría tanto el mazo de misiones, que es este que estoy yo recogiendo, como el de eventos, ¿vale? Porque si os fijáis, los mazos van a juego. Es decir, hay 3 pequeños mazos, cada uno correspondiente a una de las fases de la luna. También, eso es importante, voy a decirlo yo, decir que si por lo que sea ha llegado solamente uno a la luna siguiente y por lo que sea se ve que puede pasar que pierdas puntos, no por ello retrocedemos otra vez a la luna anterior. La luna, en el momento que se sobrepasa, ya digamos que no hay vuelta atrás. Es decir, en el momento que ya se cruce, se cambian los mazos, y los mazos nunca se cambian hacia atrás. Ya se queda cambiado, aunque como dice Quique, luego se puedan perder puntos y los tokens vuelvan, digamos, más al principio del track. Simplemente también, pues se queda cambiado y ya está. También tener en cuenta que si tenéis cualquier tipo de misión, como son aquellas activa, no se cambia. No se cambia. Lo que se cambia, digamos, es los mazos que todavía no están descubiertos. Ahora vemos cómo van a ir yéndose las cartas, digamos, descubiertas. También, en el momento que llegamos a esta fase de la luna, aquí veis el iconito, es el momento en el que se desbloquea la sala de la rosa negra. Significaría simplemente que la ponemos en su hueco. Si no hemos llegado todavía a ese punto del tablero, pues no, se queda todavía ahí. Y también en el momento que alguien, incluida la rosa negra, llegue a 30 puntos, se acaba la partida. Es decir, se termina esa fase del turno, ese turno entero se completa, no se inicia uno nuevo, pero ya sería el último turno. Después de ese turno se hace el recuento y entonces se ve quién ganaría. Ahora ya sí vamos a ir de lleno a las fases del turno. Tomad nota, porque las fases son un poco largas y complicadas, pero también ya veréis que luego después, a la hora de jugarlo... El juego, apenas que empezáis a jugar, os daréis cuenta que es muy sencillo. Lo único que tiene muchos iconitos y muchas cositas sueltas, pero el juego se hace ameno. Pues bueno, la primera de las fases del turno, vamos a decirle las 6 fases, ¿vale? Y luego vamos a ir desglosando cada una de esas fases. Primera fase, fase de la rosa negra. Segunda fase, fase de estudio. Tercera fase, fase de preparación. Cuarta fase, fase de acciones. Quinta fase, fase de las evocaciones. Y sexta fase, la fase de mantenimiento. Vamos a ir viéndola una. Y algunos dirán, ya no quiero jugar. Pues bueno, en la primera fase, que sería la fase, como hemos dicho, de la rosa negra, vamos a hacer todas aquellas cosillas que estén en el tablero de la rosa negra, que es básicamente el tablero de los eventos, ¿de acuerdo? El jugador que tenga el token inicial, que en este caso bueno, es un poco tonto, porque bueno, somos 2, pero vaya, en una partida más de un jugador, en sentido horario, pues claro, el que tenga el token es el primero. El que le tocaría el último, que claro, en este caso ya sé yo igualmente, pero me explico, en una partida más jugadores, pues simplemente tenéis que tenerlo en cuenta, va a robar la primera carta del mazo de eventos. Las cartas de eventos pues se van a ir colocando de izquierda a derecha, que claro, en este caso porque es la primera, si robásemos una segunda carta, echaríamos la carta hacia la derecha, a no ser que, como por ejemplo ocurre aquí, la carta, digamos, te pida que la coloques en un lugar concreto del tablerito. En este caso, por ejemplo, esta que hemos robado segunda, me está diciendo que la coloque en medio. Pues nada, la coloco en medio, pero esta, por ejemplo, no tiene sitio. A ver, esta siguiente, esta, por ejemplo, también me dice que la coloque en medio. Si ya esta fuese en plan la tercera ronda, pues esa la echo a la derecha y la coloco ahí. En el caso que ella fuese a robar más cartas
qué huecos hay, porque como veis hay 3 huecos para 3 cartas activas, por así decirlo. Pues nada, la que esté más a la derecha ya se queda en la pila de cartas descartadas, y la siguiente pues nada, la coloco donde quiera que me indique la carta. ¿Qué es importante tener en cuenta de estas cartitas? En el caso que la carta entre en juego, aquí, ahora lo pondremos más de cerca con un icono, vamos a tener una serie de puntos que la rosa negra gana automáticamente cuando esa carta, digamos, se roba del mazo. En el caso, por ejemplo, de esta, nos dice que por, digamos, de revelar esta carta, la rosa negra gana 2 puntos, pues nada, 2 puntos para la rosa negra, y al mismo tiempo en la zona de, digamos, cuando la carta entra a ser descartada, también va a tener un valor. Si esta carta, por ejemplo, la estuviésemos descartando porque ya tenemos que robar otra, pues nada, ganaría el número de puntos que indique en ese ladito de la carta. También estas cartas, que de ahí la gracia de que la robe el último que va en turno, es que si sale una carta que tenga el icono de la corona, por ejemplo esta de aquí, no tiene el icono. Eso quiere decir que a partir de ahora ese jugador es el primer jugador. Se lleva, digamos, la coronita que indica que es el primer jugador, o sea, el jugador inicial. Cada carta de evento que robamos pues va a tener una serie de efectos, algunos van a ser más beneficiosos, otros a lo mejor pueden que sean simplemente pues neutros y ya está. Y otro sin más, que condiciona ciertas cosas. Retira una evocación del juego. Exacto, por ejemplo, si esta carta entra en juego y hay evocaciones en el tablero, pues nada, habría que quitar una y ya está. A la hora de escoger, pues imagino que será el que coge la carta quita una evocación. Exactamente, el que saca esa carta, pues el que decide qué evocación se quita en el caso que afecte a una persona, a una cosa en concreto. Que él tiene una evocación y los otros tienen evocaciones, lógicamente él no se va a quitar una suya. Aunque, si es el único que tiene evocaciones, se la va a tener que quitar. Pero bueno, también he de decir que los mazos, como habéis visto, van cambiando, pues obviamente el mazo de la luna menguante es como que más sencillo, más simple. Conforme van cambiando los mazos, se va volviendo un poquito más complicado. Aquí, por ejemplo, quito una evocación, a lo mejor después más adelante todos pierden un punto, exacto, o lo que así. sea. También las cartas, algunas son cosas que se hacen en ese momento, por ejemplo la de la evocación pues se quita y punto, y otras cartas van a condicionar la partida. Hay algunas cartas que a lo mejor dice entrar en las salas tal. Cada vez que un mago se mueva, puede transitar a cualquier sala. Eso quiere decir que mientras esta carta esté en uno de los 3 slots de evento activo, pues digamos va a tener efecto. En el momento que se descarta ya no. Pero bueno, eso sería lo que tendríamos que hacer en la primera fase, y también robar una carta de misión. En el caso que ya tengamos una carta de misión activa no tenemos que robar más, pero si no tenemos ninguna misión activa, pues igual en el orden, digamos, primer jugador primero, y en el sentido de la aguja de reloj iríamos robando. Él, por ejemplo, pues roba su carta, yo robo la mía, miramos cuál es la misión que nos propone y tenemos la opción de quedárnosla, que es lo recomendable, o si no, descartarla. Pero ojo, si la descartáis, vamos a enseñar la carta. Aquí abajo, cada carta de misión evidentemente te da el número de puntos. Pues si la decidiéramos descartar, porque a lo mejor vemos que esa misión es imposible, pues bueno, la descartamos y punto, pero el número de puntos se lo lleva la rosa. La rosa. En el caso que nos la quedemos. En caso de que nosotros la quedemos y la cumpliéramos en esa. Bueno, cuando te diga la carta. Cuando cumplamos las condiciones. Por ejemplo, en esta que tengo yo me dice que tengo que activar la sala de jardín. Pues si yo consigo en la partida, en mi turno, activar esa sala, pues nada, he completado la misión y sería para mí el punto. Ella, por ejemplo, le da una recompensa ahí abajo y aparte de su punto. Y, por ejemplo, a mí en esta me dice simplemente que active la sala del laboratorio de alquimista. Pues tendría que ir, activarla y sin más ganaría mi punto. Exacto. Mientras no la hemos completado, pues simplemente las colocamos en siempre este hueco de aquí. Boca abajo, que el resto no vea a lo que estás buscando. Y lo único que sí hay de límite en estas cartas es que solo podemos tener 2 misiones activas. Es decir, yo puedo tener hasta 2 cartas. Si tuviera que robar una tercera, porque a lo mejor una carta de evento me obligue y tal, forzosamente me voy a descartar una de las 3 que tengo. Y entonces en ese caso, como acabo de decir, si me tengo que descartar una carta de evento que no he cumplido, los puntos se los llevaría la rosa negra. En el momento que ya hemos completado nuestras cartas de misión, pues nada, la ponemos en el montón de cartas de misión completadas, que serían las de este lado,
¿Y cuándo volvemos a robar otra? Pues en la siguiente fase de la de la rosa negra. Después de completar el evento ya hemos visto que robamos una carta, que si tenemos 0 cartas de misión tenemos la obligación de coger una, si ya tenemos una antes, pues entonces no hace falta coger más. 2 es el máximo que puedes tener. Exacto. 1 el mínimo para poder robar. Es decir, como ha dicho ella, si no tienes ninguna... Si no tienes ninguna, robas cartas. Si ya tienes 1 o 2, no robas cartas. Sencillo. Eso sería la fase de la rosa negra y ahora vamos a pasar a la fase de estudio. En la fase de estudio lo que tengo que hacer es de mi grimorio, recordad que fue las 5 cartas que cogí de una de las escuelas para hacer mi mazo inicial, pues robo las 2 primeras, me las pongo en lo que sería mi mano y a continuación, mezclando como yo quiera mezclar, tengo que robar 4 cartas de estas escuelas de magia que las puedo mezclar, como digo, como yo quiera. Es decir, puedo coger las 4 de la misma casa, una de cada uno, 3 y 1, 2 y 2, 2, 1 y 1, como tú quieras. Coges 4 cartas y, por ejemplo, ¿tú cuáles querrías? Dame 2 de destrucción y 2 de adivinación. Ahora, de estas 4 cartas que cada uno cogemos, que de nuevo se robarían en el orden de turno, por ejemplo, yo voy a coger 1, 2 y de aquí 4. Pues nada, tendría que decidir de estas 4 cartas quedarme solo 2, las que yo quiera, pero solo 2. Él, por ejemplo, le ha salido una carta de su personaje, sí que se la podría quedar, pero si por ejemplo esa carta en vez de haberla robado él, la robo yo, obligatoriamente tengo que descartarla porque yo esa carta, como no soy ese personaje, no la puedo usar. Bueno, esta es la gracia de, por ejemplo, coger cartas de la escuela inicial que hayas cogido. Porque, yo, por ejemplo, me quedaría, vamos a poner que me quedo esta y esta de adivinación. Yo voy a coger, por ejemplo, pues estas 2, me las pongo en mi mano y las que he decidido no usar las voy colocando en una pila de descarte pues correspondiente a cada una de las escuelas para que, bueno, si se acabara el mazo, pues nada, se baraja y se vuelve a crear un nuevo mazo. Una vez hemos cogido estas 4 cartas, ya hemos terminado la fase de estudio, que será la segunda, y ahora vamos a la tercera, que es la fase de preparación. En la fase de preparación, en primer lugar, tendremos que ver si el número de cartas de nuestra mano no ha sobrepasado el número máximo de cartas que podemos tener en la mano, ¿vale? Que es raro que se dé, pero bueno, podría darse el caso que a lo mejor ya tienes más cartas en la mano de las que puedes tener. Pues nada, simplemente de las que se descartan. Tendría, las descartaría, pero ojo, esas cartas ya no irían a los mazos generales, sino que iría a tu mazo personal de descarte, porque digamos que conforme vaya avanzando la partida, todas esas cartas que has robado de estas escuelas van a ir pasando a tu mazo personal. Es decir, yo la tengo ahora en mi mano, pero en el momento que yo use la carta no va a ir aquí, sino que va a ir a mi descarte personal, que en el momento que se me gasta mi mazo, voy a barajar y voy a devolver a mi mano. Por eso, en cierta manera, hay que ver bien qué cartas voy cogiendo de aquí, cuáles decido quedarme de esas 4 que robo y solo me quedo 2, porque esa carta luego va a seguir apareciendo. Claro, al final lo que va a ir formando tu mazo personal de juego. Exactamente. Pues bueno, cuando ya he comprobado que no me paso del número de cartas, pues nada, ya tengo, digamos, mi mano preparada para empezar a preparar cómo va a seguir siendo mi partida. Ahí es cuando entra, digamos, en juego nuestro tablero de jugador y las cartas como tal. En las cartas tenéis que tener en cuenta que todas las cartas van a tener como que 2 lados, por así decirlo. Algunas van a venir en la misma dirección, que justo yo de esa no tengo ninguna. Si os dais cuenta, viene pero como que una las cartas especie tienen de flecha 2 partes. Que indica la parte superior de la carta y la parte de abajo. Y la parte, bueno, la flecha apuntando hacia arriba en la parte de arriba y la otra sería la parte de abajo. Exacto. Entonces, nosotros a la hora de colocar las cartas, que las cartas las vamos a tener que colocar en nuestro tablero de jugador en estos huecos, que son los que tienen, digamos, el tamaño de lo que es las cartas, tendremos que fijarnos muy bien en qué sentido vamos a colocar las cartas. Es decir, literalmente si las vamos a colocar así o así, ya que el hechizo que dejemos en la parte de arriba es el que pretendemos utilizar. Realizar. Sí. Entonces, tened en cuenta siempre la flechita. Si queréis hacer el de arriba, pues simplemente voltearlo, que además tenéis la flecha justamente en la parte de detrás. Exactamente, porque eso sí que es una de las cosas más
complicadillas del juego es que, claro, yo preparo mis cartas en el tablero, pero evidentemente las tengo que poner boca abajo, porque si no los demás van a ver los hechizos que yo tengo preparados para hacer en las siguientes fases de la partida. Entonces, pues bueno, ya leyendo, digamos, lo que es la descripción de cada uno de los hechizos, pues yo decido cómo colocarlas. ¿Cómo va la colocación en el tablero? Vamos a tener como que dos partes. Por aquí la parte de los hechizos estándar y por aquí un único hueco de hechizo rápido. ¿Qué tienen de diferente? Pues que los hechizos estándar, como vienen indicados en un orden, lo voy a tener siempre que hacer de izquierda a derecha. Es decir, yo voy a tener que colocar aquí una serie de hechizos y tengo que ser consciente de que el primero que voy a poder hacer es el que tengo a mi izquierda, porque es el 1, luego el 2, luego el 3. El hechizo rápido lo puedo hacer en cualquier momento porque precisamente es eso, un hechizo rápido. Ahora os daréis cuenta que es muy importante la colocación de estos 3 hechizos, por eso mismo que dice Macarena. El 1 es el primero, hasta que no realizas el 1 no vas a poder desbloquear el segundo, y hasta que no hagas el primero y el segundo no vas a tener acceso al tercero. Ahora se explicará cómo a la hora de realizar las acciones, pues se va a ir interactuando con el tablero. Digamos que lo que es las cartas de hechizo, bueno, aquí vamos a coger algunas de ejemplo porque las cartas son muchísimas y de hecho por eso sí que recomendamos tener el manual, sobre todo para las primeras partidas a la mano. Sobre todo son muchos iconitos de diferentes Lo primero cosas que tenéis que tener en cuenta, digamos, vienen aquí como que 3 banderitas, cada una tiene pues su significado. Sí. El primer hueco va a ser el tipo de hechizo que estamos haciendo. El tipo de hechizo hay 4 que vamos a poner aquí en el vídeo, el recorte de las instrucciones del manual, que vamos, de hecho lo voy a leer directamente, pero vamos, hay, como viene aquí en el manual, hechizos de combate, como por ejemplo este que tiene un rayito, que esos son básicamente para pegar golpes, en pocas palabras. Hechizos de contingencia, como por ejemplo este también, que sí que son hechizos más bien como para moverte, para robar, un poco más de... no de golpes físicos, sino como para preparar otro tipo de para movimientos, curarte, de acciones. Incluso. Exactamente. Luego también vamos a tener hechizos de protección, no sé si tienes tú por ahí alguno. De conspiración creo que tenía protección bastante. Estos dos, por ejemplo. Sí. Pues nada, los hechizos de protección, como su propio nombre indica, son hechizos que nos van a prevenir de recibir daño, y también vamos a tener hechizos de trampa, pues también su nombre lo indica, hechizos que lo vamos a poder dejar preparados para que se desencadenen en un determinado momento y afecten, pues, por ejemplo, puede ser un hechizo de si entras a esta sala, se activa, pum, y cualquiera que haya entrado recibe X de daño, o no sé, cualquier cosa, vale. O si alguien te va a pegar, pues en vez de pegarte, le das tú el golpe. Un daño. Exactamente. Algo Ya así. de todas formas, eso sí que es verdad que estas cartas vienen súper bien explicadas lo que es la carta en sí, y lo que sea que, digamos, ejecute la carta va a venir muy bien explicado. Luego, digamos que en el segundo de los banderines que tenemos en cada una de las cartas, viene el tipo de hechizo. Este tipo de hechizo sí que es quizá a lo mejor el que menos vais a prestar atención, pero tiene importancia a la hora, por ejemplo, de cumplir misiones, porque va a ser como que, digamos, el elemento que es base de ese... Si es de fuego, si es de agua, es de viento, hay misiones que os piden, este turno tenéis que realizar un hechizo de viento y uno de fuego. Exacto. Para eso sirve ese símbolo, para cumplir misiones. Hay uno de los simbolitos que es un asterisco, que sería como cualquier elemento, y de ahí que tengamos cada uno de los jugadores todos los tokencitos con los elementos, porque así yo, por ejemplo, digo, pues voy a hacer este hechizo, me lo voy a dejar preparado, y como tengo una misión que me pido hacer un hechizo de agua, pues yo voy a considerar que esta carta mía es de agua y así cumplo la misión, por así decirlo. Pero digamos que el segundo banderín es para establecer un elemento base en el hechizo, que sobre todo a la hora de completar misiones o de hacer algún tipo de combos con otras cartas, que a lo mejor la carta diga, cuando sea, por ejemplo, una trampa, si se hace un hechizo de fuego, pues ocurre tal cosa. Pues claro, ahí es donde va a tener importancia el elemento del hechizo. Y ya por último, el último banderín, que es el que va a indicar el alcance del conjuro y el objetivo. Si digamos en el iconito lo que nos encontramos es este gorrito, digamos que son hechizos que me afectan a mí mismo, que van a ser los hechizos de protección, porque claro, el objetivo de ese hechizo soy yo, me voy a proteger a mí misma.
Si aparece el iconito de un muñeco, pues el objetivo del hechizo va a ser un único personaje, es decir, una única figura, que no tiene por qué ser otro jugador, puede ser, por ejemplo, una invocación. Si el iconito es un hexágono, pues quiere decir que el objetivo del ataque es una sala completa. Y sí, eso incluye a todas las figuras que estén dentro. A veces es bastante interesante. Nosotros mismos. Exacto, a veces es bastante interesante hacer según qué hechizo en según qué salas, porque a lo mejor ahí está todo el mundo, pues, aunque tú salgas más parado, pero sí, digamos que echa el hechizo a una sala completa. En lo que es el iconito de la sala tenéis que tener en cuenta que va a aparecer a veces que sea de un color, es decir, que entonces el objetivo tiene que ser una sala de ese color. Si viene un número, pues querrá decir que la sala tiene que estar a un máximo de esos espacios. Ahora vemos cómo va el tema de las distancias. Sí, exactamente. Y ya el último, digamos, icono que nos podemos encontrar en el banderín del alcance que tiene es esta estrella, que es como una característica especial. Y de hecho, generalmente es que la propia carta te va a decir cuál es el objetivo. Por ejemplo, en esta es que te dice que es la carta del trono. O sea, perdón, la sala del trono. Por eso el iconito es especial, porque como indica una localización concreta, te lo va a decir la carta. Pues te lo dice la carta. Pero bueno, para que sepáis, digamos, esos 3 banderines que vienen en la parte del nombre, para que más o menos os hagáis una idea de cómo van a ir funcionando esas cartas. Si no, de todas formas, como os digo, viene eso muy bien explicado en el manual. Tenedlo a mano, sobre todo en las primeras partidas, porque a veces es un poco más confuso. Y ya, pues por último, ¿qué otras cosas a tener en cuenta en lo que los iconos de las cartas? En algunas de las cartas vais a ver que justo en el centro hay un iconito con un circulito negro. En otras cartas, por ejemplo, en estas 3, en estas 2 no está, y en este sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento que se ejecuta este hechizo, en la sala, desde donde quiera que yo estoy invocando ese hechizo, si yo por ejemplo soy este personaje y estoy aquí, quiere decir que mi hechizo provoca inestabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que produce daño a la habitación en la que me encuentro. Momento en el que entonces coloco uno de los tokens de mi personaje en los huequitos de esa habitación. Bueno, y eso es decir que, claro, se genera uno de inestabilidad, que bueno, ahora os explicaremos más adelante lo que quiere decir eso. En la fase que corresponde. Pero básicamente es que las salas se pueden destruir y al destruir la sala se consigue una serie de puntos dependiendo de quién consiga destruir esa sala. Pero vamos, digamos que es para que sepáis que los iconos que las cartas que contengan el icono de inestabilidad van a significar no la sala objetivo, sino la sala desde la que yo me encuentro. Voy a provocar que en esa sala, digamos, se genere inestabilidad y eso se va a ir representando en el tablerito colocando los tokens en los huequitos de cada una de las salas. También decir que hay otras cartas, que eso sí que de las cartas que realizamos, que tienen ese mismo símbolo que hay central, lo tienen en la propia carta, en la definición de la propia carta. Es decir, por ejemplo, esta dice inflige 2 de daño a todas las miniaturas de la sala objetivo y asigna 1 de inestabilidad por cada miniatura impactada. Sí. Lo podréis viendo, vamos a la simbología, el corazón es el daño y el circulito quiere decir inestabilidad. En algunas ocasiones incluso nos vamos a poder encontrar en estas cartas, que no sé si habrá alguna aquí que lo tenga, en los mismos iconos de corazoncitos o los círculos con unas flechas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este tiene el corazón y tiene una flecha. A la hora de recibir daño en nuestros personajes, que tenemos aquí, digamos, lo que es las casillas, en esos huecos no voy a colocar yo mis cubitos, sino que el chiste es que si yo le hago daño a él, le voy a poner 1 de mis cubos en su hueco. A la hora, digamos, de ir haciéndole daño a los personajes y de ir haciendo, digamos, daño, por así decirlo, a la sala, puedo encontrarme con cartas como por ejemplo esa, que me van a permitir no añadir daño, sino cambiar cubos de los que ya haya de otros personajes por cubos de mi color. Que esto, claro, lo mismo, claro, el ser 2 jugadores no tiene mucha gracia porque el daño yo se lo voy a hacer a ella me lo va a hacer a mí. Pero por ejemplo, en las habitaciones sí tiene la gracia de que si yo tuviera, imaginemos, 3 de mi color y ella 2 y faltara uno solo, que estamos ahí de quién consigue o no consigue llevarse esa sala, pues lo mismo a ella le aparece una carta que me cambiaría una de mi color, de su color por 2 de mi color, y entonces yo ya tendría mayoría sobre él en esa sala. Sí que, por ejemplo, en una partida 2 puede ser interesante la rosa negra
poniendo cubitos, porque también podría yo, por ejemplo, cambiar cubos de la rosa negra, que os recuerdo que la rosa negra también se lleva a punto y se lleva cosas, ¿eh? Y destruye salas y hace puede daños. llegar a destruir salas. Entonces, por ejemplo, también que podría llegar a ser interesante que si, por ejemplo, en una de las salas la rosa negra ha llegado a poner hasta 3 cubos, pues yo los cambio a cubos de mi color para que así los puntos pues me los lleve yo y no se los lleve ni él ni la rosa. Pero en fin, que el chiste, digamos, de esos iconos que tienen las flechas, que lo ponemos el icono ahí arriba, no os preocupéis, es que en vez de añadir daño, pues cambio daños por daño como si lo hubiese infligido yo. Ahora mismo, porque es interesante también que yo que tengáis la mayoría de color de cubitos, ¿vale? Digamos que entonces en la fase de preparación, que nos hemos desviado un poco, pues eso, lo que tenemos que decidir cómo colocamos esas cartas y en qué dirección, ahora que ya sabemos cómo más o menos funcionan las cartas. Entonces yo, por ejemplo, como he hecho un tutorial, pues no tiene tampoco importancia. Bueno, tantas cartas no tenía en la mano, vamos a asumir que estas dos estaban ahí. Sí, yo, por ejemplo, voy a decidir que bola de fuego va a ser mi hechizo rápido, ¿vale? Luego voy a poner un hechizo de protección para que también veáis cómo funcionan los hechizos de protección y trampa, que son ligeramente diferentes. Ese va a ser mi hechizo principal. Estos dos que son el mismo, pues lo voy a cambiar. Bueno, acordaros eso. Ella, por ejemplo, aquí está poniendo, como podéis ver, que va a usar la parte de abajo de la carta. O sea, exacto. Si lo ponemos a mirarlo, recordad que la flecha es como si fuera la parte de arriba. Yo voy a decidir usar este de aquí. Entonces, claro, lo pongo para que a la hora de darle la vuelta sea, digamos, el que se me quede leyéndolo al derecho, por así decirlo. Este sí que voy a usar el de ahí, este pues este de aquí. Voy a poner los aleatorios porque total tampoco... Sí, eso es lo de menos. Bueno, una vez que hemos ya colocado nuestras cartas y hemos pensado en qué manera, en qué orden las vamos a colocar, en qué orientación, llegamos a la cuarta fase, que es la fase de acciones. En las acciones tenemos una serie de combinación de acciones que vamos a poder ir haciendo, ¿vale? Por un lado, además de obviamente los hechizos que justo hemos preparado, vamos a tener los dos iconitos estos que antes hemos colocado, los dos tokens, que van a ser, digamos, las acciones físicas, ¿vale? Van a poder ser una acción de moverse. El rango, digamos, de movimiento lo dice cada uno de los personajes. Por ejemplo, el mío es 2, el suyo también 2. Y la otra acción es la de un ataque físico, pegar un puñetazo, ¿vale? Pero vamos, digamos que esto van a ser también acciones que podemos hacer. ¿Cuáles son las acciones, la combinación de acciones que podemos hacer? Pues podemos o bien hacer una única acción física, un único hechizo, que bien puede ser el hechizo rápido o uno de los hechizos estándar, o también la combinación de dos de estos, es decir, una acción de movimiento física y el hechizo rápido, una acción de movimiento y el hechizo estándar, o bien el hechizo rápido y uno de los estándar. Si os fijáis, lo único que no podemos hacer en el mismo momento es dos hechizos estándar. ¿Cómo va el tema de las acciones? Digamos que todos los jugadores, siguiendo el orden del primer jugador, vamos a ir haciendo todas nuestras acciones hasta que no podamos hacer más acciones. En el momento que ya no podamos hacer más acciones es cuando pasamos a la siguiente fase. Es decir, él, como es el primer jugador, pues puede hacer una de esas combinaciones que acabo de comentar, que de todas formas dejaremos ahí las opciones, que como he dicho, pues puede ser, por ejemplo, él puede decidir moverse, es simple, un hechizo y tal, pero solo puede hacer como mucho dos, luego le tocaría al siguiente jugador, que en este caso sería yo, luego le volvería a tocar a él, que podría hacer otras dos de esas que no fuesen las anteriores, porque claro, las anteriores ya las ha gastado, y así sucesivamente. Bueno, tened en cuenta que eso, básicamente, aunque parezca lioso de primera, son solamente dos acciones. Y pero lo único que no podéis realizar como dos acciones es dos hechizos de los estándar, que recordad que los estándar son los que van en este determinado orden de izquierda a derecha. Podéis andar y hacer uno de aquí, podéis andar y hacer el rápido, podéis decidir solo andar o andar y volver a andar, o andar y pegar cuerpo a cuerpo siempre en al que esté en la misma sala. Que también la fuerza, evidentemente, de un golpe cuerpo a cuerpo viene también en nuestro tablero. O la otra opción, que no queremos andar, porque está la opción de andar o pegar con diferentes acciones, o ya realizar nuestro hechizo rápido con uno de los... Entonces vamos a hacer como que estuviéramos haciendo nuestras acciones, ¿vale? Y por ejemplo, él va primero y decide hacer, pues no sé, a lo que sea. Entonces me voy a mover dos, entonces esta. Le da la vuelta a esa ficha, que también, si os fijáis, lo que es la misma ficha,
el movimiento o la acción, o digamos el golpe físico, permite a continuación activar la sala a la que he llegado. Entonces él, si quiere, que evidentemente Ahora nunca es mismo, como obligatorio. Y así aprovechamos y os explicamos las diferentes salas. Exacto, que si él quisiera, como ha llegado a la sala del abismo, pues podría activarla. ¿Cómo indicamos que la sala se activa? Básicamente dándole la vuelta a la ficha. ¿Qué nos permite la activación de la sala? Para eso tenéis la chuletilla en la carta, pues nada, simplemente teníamos que venir a la sala y ver qué es lo que hace, ¿vale? Por ejemplo, la carta del abismo dice: puedes mover un mago desde una sala adyacente de vuelta a su celda. En este caso, pues no tendría chiste Como porque no está tengo solo. ninguno aquí adyacente. Exacto, a pero esta, si yo, por pues, ejemplo, estuviera aquí, me pues, podría a tomar mandar de viento. vuelta a mi celda, ¿vale? Y ya, pues bueno, eso, cada una de las salas va a tener una acción concreta, que recordad, la sala de la Rosa Negra no va a estar disponible para activar hasta que lleguemos a la segunda fase de la luna, porque mientras tanto va a estar lo que es la tarjeta, digamos, de la sala en esta parte del tablero. Por ejemplo, la Rosa Negra pues tiene una habilidad bastante guay la sala, que es que nos permite acceder a los hechizos olvidados, ¿vale? Los hechizos olvidados, no lo hemos mencionado hasta ahora porque también lo voy a utilizar muy contadas ocasiones, son hechizos que se pueden obtener de esta misma manera a la hora de activar la sala de la Rosa Negra. Se descartan una serie de cartas de nuestra mano, que creo, si recordar, eran 4 cartas, sí. Podemos descartar 4 cartas y escoger entre uno de los hechizos olvidados para quedármelo en la mano. Pero ojo, los hechizos olvidados los usas una vez y se destruyen, digamos. No los vuelves a poner en tu mano ni nada, sino que se van fuera del juego. Pero oye, son es una hechizos opción más potentes, más fuertes. Exacto, pero bueno, digamos que cada una de las salas, como digo, vienen muy bien resumidas en la cartita de la chuletilla. Pues nada, según vayas llegando a la sala y las puedes ir activando, te va a dar una Simplemente serie de eso, cosas. acordaros que lo que hace la sala después de llegar a la luna. A la segunda fase a la de la segunda luna. fase de la luna, pues se pone, y si tú activas esa sala, Pues es la puedes única manera en la cual puedes acceder al mazo de los hechizos de los olvidados, hechizos exactamente. olvidados. Pero en Y fin, que digamos eso, básicamente cada eso. sala tiene su activación. Por ejemplo, la sala del trono te da el token de primer jugador, que aunque lo tenga otra persona, si yo llego a esta sala y la activo, pues me lo quedaría yo. En fin, hay diferentes acciones que las puedo hacer. Aquí se añade una tiene estabilidad a rango 1. Sí, o en la misma sala, en fin, que ella viene bien una tiene lo resumido suyo, en, viene muy bien la hoja. Pero en fin, por ejemplo, él, claro, ha llegado a esta Claro, me sala, pongo ahí y podría ahora- decidir si activar o no. La activación no es cosa obligatoria, ¿vale? La puedo hacer si quiere. Pero vamos, que eso, hay distintas acciones en cada una de las salas. En el momento que yo llego a una de ellas, mediante mi acción de movimiento, pues puedo decidir activarla o no. Si decido no activarla, eso no se me guarda para luego, ¿vale? Pues no se activa y ya está. Pero luego no puedo, entre comillas, guardar la activación para después. Sí, que no puedes decir ahora hago No me el otro interesa hechizo activarla y porque, por después la ejemplo, esta misma sala, es que es verdad que si la activo no puedo ejecutarla porque no tengo a nadie cerca, la hago luego. No, si decides no activarla, no se activa y ya está, ¿vale? Pues bueno, eso, él ha decidido hacer una acción física, se ha movido hasta aquí y bueno, no ha activado la sala porque es que Bueno, no le es una renta. tontería. Y no sé si a lo mejor Y quiere hacer ahora, algún pues, hechizo. digamos, ahora, por ejemplo, para que os deis cuenta, yo no podría activar este hechizo. Yo Ni no este podría tampoco. activar este hechizo. Tendría que activar o este o me hechizo rápido. Exacto. Una de las dos. Pues digamos que en este caso yo quiero activar este, que ella no lo sabe, porque no lo podría saber, pero este es una trampa. Es una trampa. En el caso que tengamos cartas preparadas que sean trampas o escudos, es para lo que tenemos los tokencitos estos por aquí, que tienen el iconito de la trampa, De la trampa y del y escudo. por el otro lado tiene el escudo. ¿Cómo hacemos estos hechizos? Pues claro, él, por ejemplo, tiene su Yo lo primer tengo hechizo aquí puesto y y lo que hace ahora es que lo prepara, colocando un simplemente token encima. Le pongo aquí esto. Como ¿Eso qué diciendo quiere que decir? Que está esa activo. trampa está activada. Entonces, en el momento que se cumplan las condiciones que esa carta diga, que vamos a ver cuáles son, dice, Cuando un mago resuelve una misión y gana los puntos de rosa, se los queda, él se va a quedar la carta en su lugar. Es decir, yo voy a ganar mis puntos por haber completado mi misión, pero él se va a llevar la carta. Entonces, él tiene esa trampa ahí activada, digamos que entre comillas, esperando a ser ejecutada. Pero ¿qué es lo que habría pasado si, por ejemplo, la carta de trampa la tengo aquí? Pues que yo tengo que esperar a llegar a este turno, a esta Para acción, poder para activarla. poder activarla. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo todavía no me he dado tiempo a poner el token aquí
y la carta se ha cumplido, me aguanto, porque mi carta no estaba preparada. Lo mismo ocurre para los escudos. Por ejemplo, yo me había puesto esta primera carta de aquí, voy a volver a poner donde estaba, como una protección. Entonces, ya como él ha hecho sus 2 acciones, voy a hacer yo las mías. Yo, por ejemplo, pues me voy a poner esta, que es un escudo de protección que dice que cuando vaya a sufrir daño, redirijo ese daño a una miniatura que esté en una sala adyacente, y si no puedo redirigir el daño, pues directamente no sufro daño y ya está. Entonces, pues yo me voy a dejar esto aquí preparado. Además, esto sirve, si os dais cuenta, como para demonizar al otro. Oye, tengo una trampa aquí preparada. una cosa preparada que no sabes lo que es y puede ser que intentes pegarme, pero te lleves una hostia, así que cuidadito. Entonces yo hago eso, por ejemplo. Yo pues también voy a decidir moverme. No, tú no vas a decidir moverte. Para que vean, ahora vas a decidir realizar la segunda. No puedo. ¿Veis? Porque son 2 acciones, 2 hechizos estándar. Podría hacer mi hechizo rápido, pero vamos a confesarlo, es que no puedo, porque estoy muy lejos de él todavía, entonces no me interesa ahora mismo hacerlo. Como no puedo hacer todavía mi segundo hechizo, porque es que acabo de activar el primero, pues me quedan eso, o bien hago mi hechizo rápido, que oye, si estuviera en alcance lo podría hacer, y si no, pues hago una acción de movimiento, que es lo que voy a hacer, la verdad. Por ejemplo, voy a mover hasta aquí. He movido, digamos, 1 y 2. Esta sala, si la activo, por ejemplo, me permite invocar un espectro, ¿vale? En este caso, pues mira, la voy a hacer, ¿por qué no? Así va a servir también para explicar las evocaciones. Pues este, que es el cementerio, me permite, como activación de la sala, invocar a un espectro. Entonces, pues lo voy a hacer y voy a invocar a uno, que es este, de hecho. Entonces, en el momento que yo invoco a un bichito, pues nada, me coloco aquí en mi huequito de evocación, que puedo tener 3 activas al mismo tiempo, me cojo al muñecajo, que es este de aquí, y para ver que es el mío, que ahí está la gracia de la rosita, le pongo una rosita. Bueno, cuidado porque las rosas son se mueven un poco... mucho. Pero bueno, tendría yo aquí al de este, lo coloco ahí conmigo y ya está. Ahora vemos cómo se mueven estos personajes. Ten en cuenta que, claro, como no solamente podéis tener una exactamente igual, cada una de las miniaturas trae 3 agujeros, porque podréis tener 3 exactamente iguales. Entonces, exacto, para diferenciar la uno, primera de la segunda y de la tercera, exacto, pues le vais poniendo tantas rositas como sea necesario. Esta, por ejemplo, claro, como es mi primera, pues le pongo una. Si luego volviera a invocar una este mismo igual. espectro, pero en el segundo hueco, pues entonces le pongo 2 para distinguir la 1 de la 2. Sí, claro, si son distintas, basta con que le pongáis una única rosa, no tenéis que poner las 2. No tenéis que poner las 2, pero sí que están los huecos para, si por ejemplo invocáis más de una vez la misma, pues que claro, sepáis cuál es cuál. Está gracioso. Pues así, también es verdad que son muy delicadillas porque el sorteo es muy pequeña. Alguna... Pero bueno, ya está. Yo, por ejemplo, he hecho eso, he invocado esas 2. Y ahora, digamos que le tocaría al siguiente jugador, que en este caso somos 2, le voy a tocar a él. Y él puede volver a hacer otras 2 acciones como ha hecho antes. Que puede volver a hacer otra acción física porque es que todavía le queda otra. Podría hacer, por ejemplo, ahora su segundo hechizo porque ya ha hecho el primero. Bueno, supongamos, a mí me ponía aquí que yo tenía que ir al jardín y activar. Por ejemplo, esa era una de mis misiones. Pues imaginemos que yo vengo aquí con mi acción de moverme, la activara, que lo cual me permite al activar el jardín. Me dice aquí que permite puedo uno de inestabilidad en esa sala o en una adyacente. Que eso, si os acordáis, es poner un cubito. Pues imaginamos, yo pues la voy a poner aquí porque veo que esta tiene 4 solamente y me puede ser beneficioso. Y claro, aquí me dice que al activarla, también tener en cuenta que me dice justo cuando activas la sala, en lugar del efecto normal de la sala, con lo cual ya esto no lo puedo hacer. No, si quisiera, ojo. Es decir, digamos que esta carta le permite que en lugar de hacer el efecto tradicional de la sala, que en el caso del jardín es poner 1 de inestabilidad, si quisiera, podría asignar 2 de inestabilidad en una sala adyacente. Pues en este caso le interesa. A lo mejor me porque interesa. Entonces podría poner, por ejemplo, 2 en esta. Pongo 2. Exacto. Entonces él, por ejemplo, ya ha cumplido esa ganaría carta. Un punto en los puntos de la sala. Y él ya estaría, digamos, con un punto. Y ya
pues podría hacer o bien su Claro. hechizo rápido O ahora sí mi segundo. el segundo o ninguna otra acción más, que también si quisiera pues nada. Un ejemplo que pusiera esta, inflijo 2 daño a las miniaturas en la sala adyacente. Como no hay nadie en la adyacente, pues La no verdad me que no le interesaría. interesa hacerla. Entonces ahora mismo no me interesa. Y la otra que tenía por aquí colocada, que tampoco la recuerdo, transita hasta la sala objetivo. El objetivo, digamos, del hechizo de esta carta, porque esta carta, si os fijáis en el icono, el objetivo es Puede una estar sala a 3. completa. O sea, Podría ir llegar, hasta pero no 3. tiene línea de visión, que Claro. también es otro que vamos a Eso aprovechar es y otra explicar cosa que ahora. podemos La línea de explicar. visión, si veis todas las salas, tienen como unas puertecitas, Ujú. pues muy fácil, en línea recta, Línea no recta. tiene Tú más. Si tu imagínate, personaje pones en desde el línea centro. recta pudiera vernos, Sí, de aquí Llegas. podría ver exactamente Hasta esta sala. esta de aquí, desde aquí hacia Hasta arriba, esa, y desde aquí hasta allí. hasta aquí hacia abajo y hacia abajo. Es decir, que yo, por ejemplo, esta sala no la puedo ver, donde está ella no la tampoco, puedo ver, porque no llega a tener esta línea no recta. la podría ver. Es muy simple. Una línea recta y ya está. desde Sí. cualquiera de los laterales del hexágono. Entonces, claro, esa tampoco le interesaría. Decimos, hacerla. no puedo hacer nada. Como quien dice, pues en vez de realizar y hacer una tontería, Pues pasaría. Paso. Entonces ahora me volvería a tocar a mí, que yo pues de nuevo pues tendría las que me queden, porque por ejemplo pues él por ejemplo ya gasta sus dos acciones físicas, en fin, conforme me voy gastando evidentemente Sí, esas bueno, ya no las puedo hacer. supongamos que esto ya se ha desarrollado y hemos Exacto, realizado ya hemos hecho cada todas una nuestras de las acciones. Y ya digamos que hemos Esto terminado. se ha terminado y Sí, ya digamos que también está todo conforme hecho. hemos ido activando nuestras cosas, pues efectivamente las vamos poniendo boca arriba y se van haciendo esas acciones, esos hechizos y se van aplicando los efectos que correspondan. En ese momento en el que ya ninguno de nosotros puede hacer ninguna acción posible más, porque es que no se pueda, llegaría el momento de la quinta fase, que sería la fase de las evocaciones. En este caso, que yo sí que tengo por aquí invocado un bichito, sería el momento de que cualquiera de los monstruos que tendríamos bajo nuestro poder se moverían y harían sus acciones. La verdad que esta es mucho más sencilla que la otra fase, no hay que preparar nada, simplemente hay que mirar, digamos, las opciones que tiene, si es que tiene movimiento, si es que pega o si no pega, y la vida que tiene, como bien ha dicho él. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí a mi Lansguenete, pone que puedo moverlo hasta 2 espacios, por ejemplo lo muevo aquí, el pobre no va a llegar a donde está él, pero bueno, si por ejemplo, imaginaros, él hubiese acabado en esta sala, al encontrarme con él, pues sí que le puedo hacer 2 de daño, entonces yo le daría 2 cubitos míos a él para que se los ponga en su trap, y nada, pues tendría 3 de vida, que oye, si no llega ningún otro espectro o no ha recibido daño a lo largo de la partida porque no ha tenido daño, pues nada, pues se queda ahí esperando, digamos, al siguiente turno y ya está. En el caso que hubiese llegado a la vida límite, pues nada, cojo mi espectro, lo devuelvo a su montón, digamos que si ya fuera el travero porque se ha muerto y ya está. Y digamos que ese sería el turno de los espectros y de las evocaciones en el caso de que hubiera. Si no hay, porque por lo que sea no hay, pues simplemente esa fase del turno nos la saltaríamos y listo. Y una vez hemos completado la fase 5, si es que hemos podido completarla, ya sabéis, si hay alguna evocación se hace, si no, pues nada, esa fase se tiene que saltar y ya está. Llegaríamos a la fase de mantenimiento, que es la sexta y última fase del turno. En esta fase sería el momento de comprobar una serie de factores, digamos, en lo que es la mesa. Por un lado, vamos a comprobar lo que es cada una de las losetas. Cualquier habitación que se haya activado, pues la volveríamos a poner activada, que es básicamente volver a poner el nombre de la habitación en su parte activa. También en el caso que alguna sala hubiese llegado a completar, imaginemos que están y pongo yo uno mío, así, que alguna de las salas tuviese todos sus huecos de inestabilidad completos, quiere decir que esa sala quedaría destruida. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta se queda así. Ahí habría que mirar entonces el número total de cubitos, que en este caso vemos que hay un cubo mío, otro de la Rosa Negra y 2 de Quique, por lo que entonces el ganador de la sala es Quique. Se quitan todos los cubos, se devuelven a sus correspondientes dueños. La sala, digamos, que se quedaría destruida, se le da la vuelta y ya está. De hecho, el iconillo como que cambia un poco. Y lo que es la habitación se le da a aquel que haya destruido la sala. Que simplemente... Aquí en el mismo tablero de Exacto. jugador te pone salas destruidas. Salas destruidas. Sumaría el número de puntos que es de la sala, que no todas las salas dan los mismos puntos, hay algunas salas que dan más puntos, pero ojo, también cuesta más destruirlas, que por ejemplo la sala de la Rosa Negra tiene ¿cuántos huecos? 7.
No. Tiene 7, 10. 10 huecos, o sea, habría que hacer 10 hechizos en esa sala con inestabilidad para destruir esa sala. Entonces se suman los puntos, que en este caso, por ejemplo, serían 2, y se va, digamos, añadiendo ahí pues las salas que vaya rompiendo. Puede darse el caso que la mayoría de cubitos de la sala sean de la rosa negra, pues entonces, si hubiese sido ese el caso, se le da a la sala, a la rosa negra, y la rosa negra se suma a sus puntos, ¿eh? Bueno, en caso de que, vamos, imaginemos que yo tengo en otra de otro lado, el jardín mismo, yo tengo 2. Y yo he conseguido poner otras 2. Pues claro, hay un empate, porque el número de huecos de la sala es par. ¿Qué pasa? ¿Nos matamos? No, se lo quedaría la rosa negra. Entonces, aunque hemos sido nosotros los que hemos participado en destrozar la sala, en caso de empate se lo queda la rosa negra. Por eso es interesante algunas veces lo de las cartas estas que permiten cambiar los cubitos de color, porque si yo veo que vamos a quedar empatados, pues prefiero quedármelo yo a lo mejor en vez de que se lo quede la rosa. Exacto. O incluso no, puede que a lo mejor yo prefiera de que se lo quede la rosa para que así no se lo quede, por ejemplo. Continuando en la fase de mantenimiento, una vez que hemos comprobado todas las salas, las que hayan quedado destruidas, las que hayan sido activadas, vuelta a reactivar, tenemos que limpiar nuestro tablero de jugador, es decir, volver a poner activas todas las acciones todas las fichas de acción física. Todos los hechizos que se hayan completado, es decir, los que hayamos gastado, los ponemos en nuestra pila de descarte personal, a excepción, por ejemplo, de los hechizos de protección o de trampa que no se hayan activado, que ahí si queremos podemos, en vez de descartar la carta, quedárnosla en nuestra mano, pero eso es nuestra elección. Porque a lo mejor me interesa y digo, oye, es que la carta de trampa esa es muy buena. Exacto. Si no la he usado, pues prefiero claro, digamos recuperarla. Que esta, pues no ha habido manera de que ella, como de que dijimos, active se acercara, que haga mi misión, pues entonces claro, esa carta se ha quedado sin activar, pues puede decidir si descartarla del tirón o me la llevo a mi mano, o llevársela de nuevo a su mano para, por ejemplo, intentar jugar en la siguiente ronda. Y ya está, una vez que digamos hemos hecho eso, limpiar nuestro tablero y limpiar la mesa, ya sí estaríamos listos para pasar a la siguiente, otra vez digamos, de nuevo volver a empezar por la siguiente fase, que empezaría de nuevo con la fase de la rosa negra. Y entonces, una vez que hemos ido completando, pues turno tras turno tras turno, cada uno de esos turnos con esas 6 fases que hemos visto que tiene, en el momento, como ya hemos dicho antes, que alguna de las fichas llegue a 30 puntos, incluida la rosa negra, eso quiere decir que ese va a ser el último turno. Da igual en el momento que se haya llegando a los 30 puntos, el que el primero turno que se completa. llegue a 30 puntos, ese turno es el último. Ese turno es el último, pero me refiero, no importaría que, por ejemplo, se llegara a los 30 puntos en la primera fase de la rosa negra, que, por ejemplo, al robar una carta de evento, pues la rosa, por ejemplo, llegara al 30, da igual. Esa fase y ese turno y todas las fases que continúan y terminan ese turno se harían enteras. Y ya entonces se haría el recuento final de puntos. Ya habéis visto que ya hemos ido consiguiendo algunos que otros puntitos por las cosas que hemos ido haciendo, como ha sido lo de ir completando misiones o destruir salas, es decir, las salas que a lo mejor podamos ir añadiendo, las tenemos ahí. Y ya nos han dado algunos puntos. Hay, por ejemplo, salas como por ejemplo esta que cuando la activas te da puntos. Exacto. Y también alguna que otra carta. Vamos, aún así, para llegar a 30 tienes que conseguir puntos. Así sí, pero en fin, que ya hay cierta manera que, digamos, el propio avance del juego te da puntos. Pero cuando más puntos puedes conseguir es al final del todo en una serie de recuentos. Entonces, vamos a mencionarlo para que a la hora de jugar tengáis en cuenta que podéis ir haciendo ciertas cosas para que al final, en el recuento, os podáis llevar más puntos todavía. ¿Cuáles son esos puntos extra que puedo contar al final? Pues los primeros serían, por ejemplo, el número de misiones que he completado. No solo me van a dar puntos las misiones por cada misión individual que va a venir aquí abajo el iconito. Recordad que si la descartábamos se lo llevaban a rosa, etc. Esos puntos, por supuesto que me los llevo, pero además, si yo he sido el mago que más misiones he completado en total, digamos, comparando con el resto de jugadores, que ya, pues bueno, según cómo haya ido la partida, podemos estar hablando que yo con 3 misiones a lo mejor ya he ganado de sobra, o a lo mejor he necesitado 10, porque en fin, va a depender un poco del juego y de tal, pero en fin, el mago, digamos, que quede en el primer puesto de más número de misiones completadas se lleva 6 puntos, el que queda en segundo lugar se lleva 3 puntos y cualquier otro jugador que al menos haya completado una misión, pues como un premio de participación, pues se lleva un puntillo más. Voy a empezar eso otra vez. Otra de las maneras en las que puedo conseguir puntos al final de la partida en el recuento es con los trofeos. ¿Qué son los trofeos? Pues digamos que son los tokens que puedo ir consiguiendo de los demás por haberlos conseguido matar,
que claro, a la hora de hacer daño, se lo tendríamos que haber explicado en verdad un poquillo antes, pero bueno, a la hora de, digamos, hacer daño a los adversarios, vamos a ir colocando los cubitos de nuestro color. Generalmente van a ser los de nuestro color, ¿vale? Hay ciertas ocasiones que tú mismo te vas a lo mejor a poder hacer daño, pero en fin, lo ideal es que los daños te los hagan los demás, claro, no te vas a suicidar. Entonces, cuando digamos que un jugador llegue a completar todos sus huecos de vida, quiere decir que ese jugador ha sido derrotado. Entonces, además de que el jugador derrotado vuelve a su casilla inicial, pues se hace un pequeño vistazo de cómo han quedado los cubitos. Imaginemos... Bueno, es que aquí no tiene sentido porque somos dos, pero en fin. Que los cubos estos no son míos, son de otro jugador rival. Sí. Y eso queda... Claro. Tal que así. Entonces, espera, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, que si no... Si él, por ejemplo, hubiese quedado derrotado de esta manera, aquí podemos ver que la persona que le ha hecho más daño ha sido el jugador rojo. Entonces esa persona automáticamente, por haberle hecho más daño que nadie, si no recuerdo mal, se llevaba 4 puntos por haberle hecho más daño causado. La segunda persona que le haya hecho más daño, en el caso que sea una partida de más de 2, se lleva 2 puntos. Y todo aquel que le haya hecho daño se lleva 1. Y luego, aparte de esto, el jugador que le haga el daño final, es decir, que le dé el golpe de gracia y lo mate definitivamente, es el que se lleva la fichita de trofeo. Entonces, si yo, por ejemplo, que soy el azul, le hubiese hecho efectivamente ese último golpe, él me tendría que dar una ficha de trofeo de su jugador, que yo pues me... Aquí, por ejemplo. Que yo pues entonces me la iría guardando aquí, en mi tablero de jugador, y él si, por ejemplo, me hubiera matado alguna vez, pues se la guarda aquí. Y a la hora de llegar a este recuento final de partida, se hace, digamos, una suma y el jugador que tenga más trofeos en total se lleva 4 puntos. El segundo, digamos, el que quede en segundo lugar de claro, más trofeos conseguidos, 2 puntos. Y el que siquiera tenga al menos un trofeito, pues se lleva al menos 1 punto. Es decir, durante la partida, cuando uno de nosotros morimos, el que más puntos le ha hecho se lleva 4, el segundo se lleva 2, los demás que le hayan hecho, participado se llevan al menos 1, y el que lo haya matado, que no necesariamente tiene que ser el que le haya hecho más daño, de hecho puede que le haya hecho solo ese, pero como le ha pegado el golpe final, se lleva el trofeo. Y estos trofeos pues serán los que iremos acumulando pues, dando los últimos golpes de gracia, para que al final de la partida el que tenga más trofeos, pues eso se lleva 4 puntos, el que quede en segundo lugar de cantidad de trofeos, 2 puntos, y todo aquel que tenga al menos un trofeo, pues se lleva 1 punto. Exactamente. ¿Qué otros más puntillos podemos rascar en el recuento final? Pues oye, el que tenga el token de primer jugador, en el momento de acabar la partida se lleva 1 punto más. Y digamos que ya cuando hemos hecho todo ese recuento, hemos contado todos los puntos que hemos conseguido al final, evidentemente el jugador que tenga más puntos es el que gana y se convierte en el maestre de la rosa negra. En caso de empate habría que volver a contar pues las misiones completadas, por ejemplo si tiene el mismo número de puntos, pues ver si tiene más misiones, si incluso con esa empatara, pues entonces se mira el número de trofeos, y si incluso con esa empatara, se supone que la persona que tiene el token de primer jugador decide quién gana. Pero ya también, oye, para llegar a ese empate ya está complicado, que habría que empatar en 3 cosas por lo menos. Pero bueno, digamos que eso sería toda la partida. Es un juego que quizás asuste, pero para nada, es un juegazo. Bueno, podréis ver que el vídeo corto no es, pero podéis ver que son cosas sencillas, que no tienen una cosa muy... Quizás lo que es más complicado es la simbología, que está muy bien explicada tanto en el libro de reglas como en las fichas de las salas para no perderos con las salas. Exactamente, también igualmente el manual sinceramente viene muy bien explicado y cualquier duda puntual, que si de un movimiento concreto o lo que sea, vienen casi todas muy bien resueltas en el manual. Pero también es verdad que por lo menos para jugar vuestra primera partida con este tutorial yo creo que es más que suficiente para ir haciendo a la partida y sobre todo al tema de las cartas y los mazos, que es como dice Quique, la iconografía es quizás lo que es más, no es si complicado, sino es porque hay muchos iconos, pero en el momento que jugáis un par de rondas, este juego es mucho más fácil de lo que parece. Y... De primera, al ver y si te lo explican, abruma un poco, pero eso, cuando realicéis 2
turnos ya os vais a dar cuenta que dices, oh, pues no era para tanto. Y al final las cartas están muy bien explicadas, Sí. toda la simbología está muy bien explicada tanto en los manuales como en la carta de la ayuda. Sí. Y lo único que así más es que conforme vayáis realizando partidas os iréis dando cuenta qué escuela es la que más os gusta, de Sí. cuál queréis coger más cartas que de la otra. De ir siguiendo una estrategia, porque al fin y al Ujú. cabo el mecanismo base de este juego es la construcción de mazo, aunque también tiene pues sus cositas, el tablero y tal. La base de este juego son estos mazos. Y quieras que no, el encontrar un combo que te funcione bien, que si carta de este tipo, del otro, esta carta en concreto, la otra y cual, es al final lo que va a hacer que el juego funcione. Muy muy bueno, un juego que además te hace sumergirte muy bien en la temática, te hace creer que eres un mago, te hace pensar incluso de si habéis jugado a Magic o cualquier tipo de estos juegos así de cartas coleccionables y demás. Os daréis cuenta que te evoca y te crea sensación de que estás jugando a ese tipo de juegos, incluso lo puedes ver en el tablero, un juego que es precioso y lo que es en sí la partida montada es alucinante cómo se ve el tablero y cómo se ve todo. Así que bueno, esto es Black Road Wars. ¿Alguna pregunta o alguna cosa que a lo mejor sigáis teniendo duda, lo que sea, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, de darle me gusta y de compartirlo con vuestros amigos. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Chao!